Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la regla de la valla de Chesterton? ¿Sabíais que cuando el gobierno chino la ignoró, murieron millones de personas? Imagínate que estás en el campo. Vas paseando tranquilamente por un largo camino y de repente encuentras ante ti una valla de madera que te impide continuar. La valla se extiende en ambas direcciones hasta donde alcanza tu vista, pero desde tu posición no ves nada que justifique su existencia allí, en medio del campo. Parece vieja y endeble. Podrías derribarla si te lo propones. ¿Qué harás? ¿La echarás abajo para proseguir tu camino? ¿O antes te tomarás el tiempo necesario para averiguar por qué está ahí esa valla? ¿Cuál es su función? El filósofo y periodista británico Gilbert Keith Chesterton planteó esta situación en su libro de 1929 titulado The Thing, para ilustrar sus ideas acerca de la obligación que tenían las personas que ostentaban algún puesto de autoridad de ser humildes y reflexivos antes de reformar políticas establecidas previamente. Chesterton consideraba necesario tener en cuenta los motivos por los que existía una ley, una costumbre familiar o un hábito en la vida de los ciudadanos antes de tomar la decisión de acabar con ellas. Volviendo a la parábola de la valla de madera, el filósofo señalaba que ninguna valla brota del suelo, ni es el resultado de un ataque de locura. Todas han sido planificadas y construidas por personas que tenían alguna razón para pensar que serán útiles. Y describía dos tipos de reformadores. Por un lado está el más moderno, quien, despreciando el criterio de las generaciones anteriores, a quienes considera estúpidos que construían vallas por capricho donde se les antojara, se acerca a una valla y dice: «No veo la utilidad de esto», y decide que hay que derribarla. Por contra, el otro tipo de reformador, el más inteligente en opinión de Chesterton, haría bien en responder al primero. Si no le ve la utilidad a esa valla, ciertamente no dejaré que la elimine. Váyase y piense. Cuando pueda regresar y decirme que ve su utilidad, podré permitirle que la destruya. Y es que el hecho de ignorar la función de algo no significa que sea inútil. Según el filósofo londinense, hasta que no se conozca la razón de la existencia de una ley, una norma o una tradición, no se debe eliminar, o de lo contrario, pueden producirse desagradables efectos secundarios o terciarios con los que no contábamos. Gobernar considerando tan solo el resultado inmediato de una acción, acabar con algo sin reflexionar antes sobre la función que desempeña, es un grave error. En la historia podemos encontrar numerosos ejemplos de esto. Es probable que vosotros ya tengáis alguno en mente ahora mismo, pero uno de los más representativos fue un enorme y trágico error cometido por el gobierno chino a mediados del siglo XX. Para entender mejor el contexto, debemos retroceder un poco más, hasta 1927. Aquel año se inició la Guerra Civil China, un conflicto armado en el que las fuerzas del Partido Comunista Chino se enfrentaron contra las del Gobierno de la República, liderado por el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Aquella guerra se prolongó con algunos interludios durante 2 décadas, hasta que a finales de 1949 el Partido Comunista logró imponerse definitivamente y proclamó la República Popular de China. El derrotado Kuomintang, junto a 600.000 soldados y 2 millones de simpatizantes, se retiró a la isla de Taiwán y se asentó en ella, lo que sentó las bases del conflicto político que aún perdura en nuestros días, ya que ambos gobiernos sostuvieron que China seguía siendo un solo país y cada uno de ellos
se atribuyó su representación. De hecho, el nombre oficial de lo que hoy conocemos como Taiwán es en realidad República de China, mientras que el país que llamamos China es la República Popular de China. Pero ya hablaremos con más profundidad de la historia de Taiwán en otro vídeo. Antes de 1949, la mayor parte de las tierras de cultivo de China pertenecían a los terratenientes y los campesinos ricos, mientras que alrededor del 60% de los campesinos no poseían tierra propia o como mucho una pequeña parcela, tan pequeña e infértil que se veían obligados para no morirse de hambre a alquilar campos adicionales a los terratenientes, lo que hacía más ricos a estos y mantenía empobrecidos a los agricultores. ¿Por qué? Porque por lo general los terratenientes se aprovechaban de la situación de necesidad en que se encontraban los campesinos pobres y les cobraban una renta exageradamente alta por dejarles cultivar en sus tierras. Al carecer de dinero, los campesinos solían pagar con una parte de sus cosechas y era común que tuvieran que entregar al menos la mitad de todo lo que producían. En algunas regiones, el porcentaje de lo que debían pagar a los terratenientes se elevaba hasta el 80%. Pero la explotación de las masas de campesinos no se limitaba a la entrega de las cosechas. Los terratenientes se aprovechaban de su posición privilegiada para enriquecerse aún más a través de la usura, la corrupción y el robo de fondos públicos. Algunos eran auténticos señores feudales, con ejércitos privados, y en los días festivos exigían a los campesinos a quienes alquilaban sus tierras que actuaran como sirvientes para ellos. Todo esto, por supuesto, cimentó una gran animadversión de las masas de campesinos pobres hacia los terratenientes. El caso es que cuando los comunistas, liderados por Mao Zedong, proclamaron la República Popular el 1 de octubre de 1949, la situación en el campo cambió radicalmente. Se extendió por todo el país el movimiento de reforma agraria, que ya se había iniciado años antes en las regiones del norte de China, controladas por el Partido Comunista durante la Guerra Civil. A los terratenientes se les confiscaron sus tierras y fueron ejecutados, muchas veces por los mismos campesinos a los que habían estado explotando. Los historiadores estiman que entre 200.000 y 5 millones de terratenientes fueron masacrados en aquel brutal proceso de redistribución de la tierra, gracias al cual cientos de millones de campesinos pobres obtuvieron su primera parcela. Pero no les duró mucho la propiedad, ya que a partir de 1953 el Partido Comunista comenzó a implementar la propiedad colectiva de las tierras expropiadas mediante la creación de cooperativas de producción agrícola, es decir, que los derechos de propiedad de las tierras confiscadas pasaron a pertenecer al Estado. Los agricultores, por su parte, se vieron obligados a unirse a granjas colectivas, agrupadas más adelante en comunas populares, cuando en 1958 Mao Zedong lanzó la campaña económica y social conocida como el Gran Salto Adelante. El líder comunista quería que la economía china, fundamentalmente agraria, se transformara en la de una próspera utopía socialista industrializada, y que lo hiciera a toda velocidad. Creía que si industrializaba rápidamente la agricultura, multiplicaría la productividad y obtendría grandes excedentes en las cosechas de cereales que le servirían para alimentar a las ciudades y ganar divisas mediante las exportaciones. Pronosticó que en solo 15 años la producción industrial de China superaría a la del Reino Unido. Pero uno de los principales problemas para lograr ese ambicioso objetivo era que China carecía del capital financiero necesario para llevar a cabo las inversiones que requería una industrialización semejante. De modo que Mao Zedong optó por exprimir al máximo otro tipo de capital, uno del que China andaba sobrado: el capital humano. O dicho de otro modo, si no tenían el dinero necesario para comprar una máquina extranjera que hiciera el trabajo
de 50 personas en una fábrica, siempre podían ordenar a 50 campesinos que abandonaran su hogar y se desplazaran a la fábrica para realizar esa tarea. China no necesitaba nada de fuera, podía modernizarse con sus propios recursos. Esa esperanza de industrializarse explotando la enorme disponibilidad de mano de obra barata se tradujo en que millones de chinos se convirtieron en trabajadores estatales, a las órdenes de funcionarios que debían cumplir o sobrecumplir cuotas exageradas que habían sido fijadas en función de las pretensiones del líder del partido. Como a esos funcionarios les aterraba ser tachados de contrarrevolucionarios si no alcanzaban las cuotas, no dudaban en exprimir al máximo a los trabajadores. Y si aún así no lograban alcanzar las cuotas, falseaban los informes de producción inflando las cifras, lo que empeoraba el problema al retroalimentar el optimismo de los dirigentes con espejismos. En el campo se abolió la propiedad privada y se crearon las comunas populares que hemos mencionado antes. En ellas no se pagaba con dinero, sino con puntos de trabajo. Al quedar los campesinos sin dinero con el que comerciar y sin propiedades, la economía de las zonas rurales se arruinó, mientras ellos trabajaban durante horarios interminables en cualquier tipo de proyecto que decidieran los funcionarios al cargo de las comunas, ya fuera agrícola, de construcción o de industria ligera. Quienes criticaban el sistema eran calificados como peligrosos y aquellos que trataban de escapar eran represaliados con dureza. En algunas comunas incluso dormían en los campos para maximizar el tiempo de trabajo y pasaban hambre, ya que tenían prohibido cultivar nada para sí mismos, y de las cosechas colectivas en las que invertían todo su esfuerzo, muchas veces los funcionarios locales no les dejaban ni el mínimo necesario para subsistir, puesto que la prioridad absoluta de estos era entregar al Estado una cantidad lo más aproximada posible a las cuotas exigidas por las altas esferas. Además, las movilizaciones forzosas a la ciudad para trabajar en las fábricas supuso que la población urbana aumentara en 31 millones, más bocas que alimentar. Y para colmo de males, a instancias de Mao, en las comunas se llevaron a cabo innovaciones agrícolas radicales basadas en ideas carentes de sustento científico, como sembrar de manera mucho más densa de lo normal por la creencia de que las semillas de una misma especie no competirían entre sí por los nutrientes del suelo. La necesidad de producir más cereales era imperiosa, y entonces llegó el error definitivo, aquel al que hacíamos referencia cuando hablábamos de la valla de Chesterton. En la utopía socialista con la que soñaba Mao, la limpieza y la higiene eran dos aspectos muy importantes. Así que, en el marco del gran salto adelante, lanzó la conocida como campaña de las 4 plagas para exterminar a las ratas, las moscas, los mosquitos y los gorriones. Sí, los gorriones fueron considerados como una plaga, ya que las autoridades chinas los percibían como una grave amenaza para los almacenes de cereales. Publicaron el cálculo de que un gorrión ingería 4,5 kilos de grano al año y, por tanto, si se mataba a 1 millón de gorriones, se salvaría el grano necesario para alimentar a 60.000 personas. Bajo el lema «El hombre debe conquistar la naturaleza», las autoridades chinas ordenaron a la población que acabara con esos 4 enemigos públicos. Volviendo a las reflexiones de Chesterton, el planteamiento fue así de simplista. ¿Los gorriones me estorban en mi camino para aumentar la productividad en el campo? Pues entonces acabaré con todos los gorriones. No se detuvieron a pensar en la utilidad de esos gorriones, en si servían para algo. Simplemente decidieron someter a la naturaleza en pos
de sus objetivos. Si había que exterminar rápidamente a todos esos animales, necesitarían la implicación de la población al completo. Así que Mao movilizó a todos los ciudadanos mayores de 5 años. En la propaganda de aquella campaña, los niños estaban muy presentes. Se les mostraba en poses heroicas, exterminando con valentía a las 4 plagas. En este cartel se puede leer: erradicar plagas y enfermedades y construir felicidad para 10.000 generaciones. Escuelas enteras acudían en grupo a matar gorriones. Los chavales trepaban a los árboles, tiraban los nidos y pisaban los huevos. Y luego por las tardes tocaban gongs, sartenes y cacerolas sin parar, a fin de impedir que los gorriones permanecieran posados y de ese modo lograr que acabaran pereciendo de puro agotamiento, ya que solo son capaces de mantener el vuelo de manera ininterrumpida durante un cuarto de hora aproximadamente. Otros métodos para acabar con las aves fueron el veneno y, por supuesto, las armas de fuego. En una ocasión, una bandada de gorriones se refugió de la masacre en la embajada de Polonia en Pekín. Las autoridades chinas solicitaron permiso para entrar en la embajada y acabar con ellos, pero el personal diplomático polaco se lo negó. Una muchedumbre armada con tambores rodeó la embajada y tocó sin cesar durante 2 días, hasta que los polacos tuvieron que resignarse a recoger con palas a todos los gorriones muertos. Mao Zedong afirmó: los gorriones son una de las peores plagas, son enemigos de la revolución, se comen nuestras cosechas, mátenlos. Ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos. Debemos perseverar con la tenacidad del revolucionario. Como veis, acabar con aquellos pájaros se consideraba un acto de patriotismo. Y vaya si fueron patriotas. Los expertos estiman que entre 1958 y 1961 las fuerzas del Estado y la población general acabaron con 1.500 millones de ratas, 100.000 toneladas de moscas, 11.000 toneladas de mosquitos y 1.000 millones de gorriones. 1.000 millones. El gorrión en China quedó al borde de la extinción. Aún hoy, como muestra este mapa del hábitat del gorrión en el mundo, se puede apreciar su nula presencia en China, donde pese a ser ahora una especie protegida por ley frente a los cazadores, su escaso número sigue reduciéndose. ¿Cuál fue la consecuencia directa de aquella exitosa campaña de las 4 plagas? Por un lado, es cierto que se redujo la transmisión de enfermedades por parte de ratas, moscas y mosquitos, pero el exterminio masivo de gorriones trastocó el equilibrio ecológico. Las autoridades chinas no tuvieron en cuenta que si bien los gorriones comían grano, su principal fuente de alimento eran los insectos. Con la población de gorriones casi aniquilada, las poblaciones de langostas aumentaron sin control y enjambres gigantescos de estos insectos devastaron los campos de cereales, lo que, sumado a todos los factores de los que ya os hemos hablado, provocó la conocida como Gran Hambruna China, que entre 1959 y 1961 acabó con la vida de entre 15 y 55 millones de personas. ¿Y vosotros? ¿Qué haríais si os encontrarais con una valla en un paseo por el campo? ¿La derribaríais? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.